Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca. Que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi salud. Soy el pastor Díaz Pavón. Hace 2 días he estado hablando sobre el tema más que vencedores. Yo sé perfectamente que esa es una expresión con la cual la Iglesia del Señor en general está familiarizada, pero me parece que hay mucho que decir al respecto todavía. No hemos terminado de explorar ese tema de más que vencedores. Hoy vamos a continuar hablando de él, mañana creo que también, y pienso que pasado mañana todavía estaremos hablando sobre el tema más que vencedores. ¿Cuál es el pasaje que hemos estado utilizando? Hemos utilizado el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Claro está, siempre, cada día he aludido a algún otro versículo, algún otro pasaje de las Escrituras que nos puedan ayudar a entender el concepto, el principio. A modo de introducción, en el primer programa estuve hablando de ese gran desfile en el que evidentemente el apóstol Pablo sentía que como un atleta olímpico pasaba por esta vida no como un perdedor, sino como un vencedor, sino como uno que se mueve proclamando la victoria de Cristo. Pues claro, aquello que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. La victoria hemos tratado de verla de alguna forma, yo no sé si decir en detalles. Hemos tratado de ir sobre los detalles de esa victoria. ¿En qué aspectos de nuestra vida podemos decir estamos en victoria? Somos más que vencedores. ¿En qué consiste? ¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario que nos regala, que nos imputa esa victoria, ese logro, que no es un logro que nosotros alcanzamos, es uno que Jesucristo alcanzó en la cruz y que nos lo regala? En el programa más reciente, en el programa de ayer, la pregunta que se formulaba en el versículo es: ¿quién acusa? ¿Quién es el que me acusa? Y de alguna forma el apóstol le resta importancia a eso de los acusadores. Hoy quiero que nos centremos un poquito en ese mismo capítulo 8, pero en el versículo 34. Y el tema o el aspecto de esa victoria, el detalle, porque hemos estado diciendo que veríamos la victoria en sus detalles. Pues el detalle de hoy debe responder a la pregunta: ¿quién condenará? Ya vimos que el acusador no tiene fuerza. Eso fue ayer. Pero hoy, ¿qué hemos estado viendo? Mire el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condenará? Ya vimos que el acusador o los acusadores no tienen fuerza contra la iglesia, contra el Hijo de Dios, contra el creyente. Ya vimos que el que acusa se hace parte del equipo del diablo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en la familia, hay que tener cuidado en la calle, en la empresa, en el negocio, en la fábrica. Hay que tener cuidado en la iglesia. ¿Por qué?
porque hay gentecita que se dedica a acusar al hermano fulano, a acusar a la hermana fulana, a acusar al compañero de trabajo. Hay gente que lleva registro de qué dijo fulano para pasarle al jefe. Y van allá muy disimuladamente. Y en el ambiente cristiano, eso también ocurre, eso también sucede. Gente que va a donde el pastor o la pastora o el hermano, la hermana, el diácono, el anciano, hacerle comentarios acerca de lo malo que está haciendo algún creyente. ¿Se darán cuenta de que están entrando en el equipo del acusador? Están entrando en el equipo de aquel de las quejas y las acusaciones. Bien, me parece que ese detalle fue un detalle importantísimo. Hoy vamos a otro detalle, por favor, y este es el de la condenación. Si algo detiene a un cristiano en su trabajo, en sus acciones, en su ministración en Cristo, personal, logros, alcances, es que se autocondene o que se deje condenar por otros. No se autocondene. Respondamos a la pregunta. Vamos al versículo, es el 34. ¿Quién es el que condenará? No olviden que estamos en Romanos 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo eso lo dice el versículo 34. Ahora, esas declaraciones del versículo 34 las tenemos que entender a la luz de la gran pregunta que se formuló. Sí, dice que Cristo es el que murió, dice que Cristo resucitó, dice que Cristo ascendió, dice que Cristo intercede. ¿Qué tiene que ver todo eso con la pregunta que está formulada? ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? Eso es una de esas preguntas que llamamos retóricas, porque de alguna manera es una pregunta que sugiere la respuesta. ¿Quién condenará? La respuesta es nadie. Sí, la respuesta es nadie. ¿Quién me condena? Nadie. ¿Qué significa eso? No le permito al diablo condenarme. Eso también significa, no le permito a la sociedad condenarme. No autorizo a la cultura condenarme. Uno se convierte y comienza ese espíritu de condenación a operar en gente. Ve, Jesucristo con su sermón le incomodó la religión a los judíos. Jesucristo en su dedicación, en su entrega, en su ministerio como Mesías, como Salvador del pueblo judío, le incomodó la teología, le incomodó las doctrinas. ¿Cómo tú te haces igual a Dios? Si hay un solo Dios. Sí, el Padre y yo somos el mismo. No hay diferencia. Ay, ¿cómo te atreves a decir eso? Jesús perdonaba. Ay, ¿cómo perdona? Condenación. Lo condenaron porque perdonaba. Solo Dios perdona. Tú no puedes perdonar. Sucede que Jesús era Dios. Porque sanaba a los enfermos. Solo Dios sana. Bueno, Jesús era Dios. Y digo era porque me refiero a Jesús encarnado. Jesús allí en Palestina, Jesús en Israel. Estaban incómodos porque Jesús no mandó a asesinar, a matar, a apedrear a aquella mujer en adulterio. Tú no puedes estar perdonando. Todo lo que Jesús hacía los incomodaba. Jesús les explicaba la Biblia, pero no, ellos querían ser los doctores, los dueños de la patente, de la interpretación de las Escrituras. Y Dios levanta por ahí a un muchachito, a un jovencito que no tiene preparación teológica, que no fue al seminario teológico, que no es un ministro ordenado por ninguna organización religiosa. Y aparece quien le quiere negar los derechos a predicar.
los derechos a ministrar. ¿Quién es este para que ore por los enfermos? Bueno, nadie, pero Dios es el que sana. ¿Quién es este que pretende predicar? Bueno, nadie, pero Dios es el que habla, Dios es el que ministra. ¿Quién es el que condena? La religión no me condena, la cultura no me condena, la sociedad no me condena, los hombres no me condenan, el diablo no me condena, ni siquiera yo mismo tengo derecho de condenarme. ¿Por qué? Porque Cristo resolvió el problema de la condenación en la cruz del Calvario. Así que no nos corresponde a nosotros eso de condenar. Volvamos a nuestro versículo. ¿Quién es el que condena? ¿Quién os condenará? Pero la cosa sigue. 4 argumentos. Número 1, dice, Cristo murió. Cristo fue el que murió. Con eso, ¿qué está diciéndonos el apóstol Pablo? Pablo nos está diciendo, la cultura no fue quien murió por usted. La religión no fue quien murió por usted. La sociedad no fue quien murió por usted. La familia no fue quien murió por usted. Usted mismo no fue quien murió por usted. Pablo dice, quien murió por usted fue Cristo. Cristo es el que murió. Así es que Él es el que perdona. Y Él es el que quita la condenación de nuestros hombros. Él resta esa condenación. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que nosotros nos debamos dejar condenar por el diablo, ni condenar por nadie. No se deje condenar. No se eche ese cargo de culpabilidad sobre los hombros cuando Cristo fue el que murió. La idea allí es que Cristo murió por nosotros. Él murió para que seamos perdonados. Él murió para la transformación. Él murió para la salvación de nuestras vidas. Él murió. Por lo tanto, no existe una razón para que seamos condenados. Dice algo más. ¿Qué más dice el versículo? Que Cristo resucitó. Así que si Cristo murió, Él es el único que podía condenarme y no me condena. Volvamos a mirar aquel caso de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y llevada a Jesús. Las palabras finales, el cierre de esa escena es extraordinario. Jesucristo le pregunta a ella, ¿dónde están los que te condenan? No están aquí, todos se fueron. Oh, nadie te condena. Nadie la condenaba. Jesús dijo, ni yo te condeno. O sea, el único que tenía poder para ejercer realmente ese juicio está diciendo, yo no te juzgo mal, yo no te condeno. Jesús estaba diciendo, mi presencia no es para condenarte. Mi presencia no es para subrayar tus pecados. Mi presencia es para regalarte perdón. Mi presencia es para ayudarte. Mi presencia es para levantarte. Mi presencia es para darte la mano. Así es que nosotros tenemos que entender que el que murió no me condena. El que murió no me señala. Formulemos la pregunta. Y entonces la resurrección, ¿en qué me ayuda? Ya sé en qué me ayuda que Cristo murió, pero el versículo dice que Cristo también resucitó. Ok, con eso voy a regresar después de esta pausa. Vamos a la pausa en este momento y a mi regreso vamos a hablar sobre esa resurrección. Mientras tanto, les doy el número telefónico para que se comunique. Si necesita la oración por su vida, por su relación con Dios, llame ahora. El número es el 305-228-9697. Repito el número, 305-228-9697. Será un placer orar
con usted. Regreso ya. Con ustedes de regreso en Para que el Mundo Crea. Estamos en los 4 argumentos que presenta el apóstol Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos y particularmente hoy en el versículo 34. La pregunta planteada es, ¿quién condena? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos va a condenar? La primera respuesta, el primer argumento, Cristo fue quien murió. Cristo murió. Ya, resuelto. Él murió, Él se dio por nosotros, nadie nos puede condenar porque Él no nos condena. Pero entonces, inmediatamente, da el segundo argumento, el apóstol Pablo. ¿Quién condenará? Segundo argumento, Cristo resucitó. Uno pregunta, bueno, ¿y por qué la resurrección de Jesús es un argumento en contra de la condenación? Pues sencillo, porque la muerte, morir, es precisamente el resultado del pecado, es la condenación. Jesucristo la venció. La resurrección dice que Cristo venció la muerte. Cristo venció el sepulcro. Cristo venció. Ya la muerte no tiene poder, no se enseñorea sobre nosotros, no tiene poder, no tiene autoridad. Y si no tiene poder ni tiene autoridad, entonces nosotros estamos absolutamente libres. Esto es importante, pero no poco importante, esto es muy importante, es absolutamente importante y significativo, la resurrección. Ahora mire, el segundo aspecto de esto de la resurrección es que Cristo resucitó y nosotros resucitaremos, o sea, vamos a resucitar, vamos a participar de esa resurrección. De hecho, la Biblia, cuando habla de la resurrección de Jesucristo, dice que es el primero que resucitó. De la manera que Cristo resucitó, los otros que habían resucitado no resucitaron. No es de esa forma. Usted recuerda que Jesucristo había resucitado a Lázaro, había resucitado a una niña, pero esos resucitaron para volver a morir. Esos no resucitaron para vivir eternamente. No eran resurrectos, eran resucitados. Es un tipo de resurrección diferente. Esa resurrección es similar a la resurrección que realiza un médico cuando a una persona se le paralizó el corazón y le aplican allí una electricidad, unos shocks, y la persona se sacude, el cuerpo se sacude, el corazón vuelve a palpitar, los órganos comienzan a funcionar nuevamente y dicen que la persona ha resucitado. Pero esa resurrección tiene la limitante que es resurrección para volver a morir. La resurrección de Cristo es diferente. Cuando Cristo resucita, Jesucristo no era igual al Cristo que había muerto. No era igual. Había resucitado en un cuerpo de gloria, un cuerpo que ascendió, un cuerpo que atravesaba paredes, aparecía en habitaciones que estaban cerradas, pero él llegaba allí. Este Cristo resucitado es del tipo de resurrección que nosotros vamos a experimentar el gran día, ya al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva y resucite a los muertos. Vamos a resucitar para vivir con Él. Seremos resurrectos, viviremos con Él por la eternidad. De ese tipo de resurrección, Jesucristo es el primero, el único que ha resucitado hasta ahora. Y nosotros resucitaremos en el día postrero. Allí hay otro argumento, y es una resurrección que experimentamos en esta etapa, en la etapa de hoy. ¿Cuál es esa resurrección?
pues que cuando nos convertimos a Cristo, morimos al pecado, pero resucitamos a nueva vida. Esta resurrección espiritual la experimenta el que se convierte. Esta resurrección espiritual la experimenta el que nace de nuevo, el que se entrega a Jesucristo. Por eso, cristianismo no es simplemente hacer una declaración de fe. Cristianismo no es sencillamente decir, yo creo ciertos postulados y creo ciertas cosas acerca de Dios. Mire, si hay alguien que sabe que Dios es real, es el diablo. Si hay alguien que sabía que Jesucristo era el Mesías, el Salvador del mundo, fue el diablo. Si hay alguien que fue testigo de la resurrección de Cristo, fue el diablo. Esa información, esa data, para hablar en términos de esta época, del siglo XXI, esa data, Satanás la tenía, eso no lo hace salvo. Data en nuestro disco duro, data en nuestra mente, no nos hace salvos. Esto es una experiencia del corazón, esto es una experiencia de entrega, esto es una experiencia espiritual, la entrega incondicional en los brazos de Cristo, la entrega incondicional al Señor Jesús implica muerte al pecado por el arrepentimiento. Nos identificamos con Él en su muerte. Nos identificamos con Él, ¿sí? En la cruz, en la que sucedió en el madero. Y ahora nos identificamos con Él en la resurrección. Por eso, la práctica del bautismo es tan importante en la experiencia cristiana. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque el bautismo es un acto, ¿sí?, que se realiza, que dramatiza de una manera visual aquello que está sucediendo en el plano espiritual. Cuando bautizamos a una persona, lo sepultamos en las aguas. Lo sepultamos porque estamos diciendo con eso, está muerto. Ha muerto al pecado. Por lo tanto, lo sepultamos en las aguas. ¡Qué belleza! Eso del bautismo tiene un simbolismo poderoso, real, potente, y tiene una fuerza espiritual extraordinaria. Una vez sepultado, el ministro procede a sacarlo del agua. Y ese sacarlo del agua simboliza la resurrección. Así es que no quedó muerto, sino que resucitó, solo que murió al pecado y resucitó a nueva vida. Murió al pecado y resucitó a Cristo. Por esa razón, el creyente, el cristiano, el que se convierte, muere al pecado, resucita a nueva vida y ahora Cristo espera que esa persona viva solamente para Él. El pacto que hemos hecho en el bautismo, el compromiso, el pacto del bautismo implica que yo renuncio a mi vida pasada, ¿sí?, y hago compromiso de servirle a Dios ahora en esta nueva vida, servirle plenamente, servirle de forma absoluta, vivir exclusivamente para Él. Esto es poderoso, esto es maravilloso. Así es que volvemos a nuestro versículo. La pregunta formulada es, ¿quién condenará? Es retórica, la respuesta es nadie condena. ¿Por qué nadie condena? Porque Cristo no nos condena, el Señor no nos condena. Y si Él no nos condena, ¿quién nos condena? Ni la sociedad. Esa condenación de los hombres no tiene ninguna importancia. Y va a justificar el argumento y a dar detalles. Argumento número 1, entonces, es este. Cristo resucitó. Bueno, primero había dicho Cristo murió y ahora dice Cristo resucitó. Más aún, venció la muerte.
venció la tumba, venció el sepulcro. Aleluya, esto es importante. Cristo no quedó allí, Cristo salió y usted tampoco. Y no va a quedar en la muerte física allí, sino que va a resucitar, porque vive Él. Nosotros estamos seguros, nadie nos condena, porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. Muy bien, tengo que ir a nuestra segunda pausa. Antes de ir, como de costumbre, quiero insistir en el número telefónico para que usted llame. Llame y pida la oración por cualquier necesidad, o si esta palabra le ha tocado el corazón, llame ahora. 305-228-9697. Insisto, 305-228-9697. A la pausa. Continuamos aquí ya en las partes finales, las postrimerías. Estoy contestando con los argumentos paulinos de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 34, la pregunta: ¿quién condenará? ¿Quién le condena a usted? ¿O quién me condena a mí? ¿Quién nos condenará? El apóstol está respondiendo: nadie. Y da argumentos. Número 1, nadie los condenará porque Cristo murió por nosotros. Nadie nos condenará porque Cristo resucitó por nosotros. Luego dice dos cosas más que quiero enfatizar en este periodo. Lo próximo es que Cristo está, dice él, a la diestra de Dios. ¿Quién te condenará? Nadie, porque Cristo está a la diestra de Dios. Con eso, el apóstol Pablo está diciendo: nuestro Salvador no ha sido relegado, nuestro Salvador no ha sido descartado, nuestro Salvador ha sido afirmado y declarado al universo como el Hijo de Dios. Así es que ha ascendido, está a la diestra del Padre. Y eso de estar a la diestra del Padre es estar ahí junto a Él de igual a igual. ¿Sí? No está al frente, tirado a los pies, no, está allí. El Padre lo ha colocado en una posición de eminencia. Jesucristo, cuando resucita y es elevado al Padre en la ascensión, el Padre lo que está haciendo es diciéndole al mundo entero: este es mi Hijo amado, este es el que está junto a mí en el trono, este no está en una posición secundaria, él no es insignificante, este es mi Hijo. Eminencia, grandeza, gloria. En la ascensión, Jesucristo es coronado de gloria. Aquí en la tierra lo vimos como el siervo sufriente. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir por nuestros pecados, porque usted y yo no éramos capaces de perdonarnos, porque usted y yo no podíamos resolver el problema. Cristo muere en la cruz del Calvario. Es el siervo sufriente, pero una vez asciende, lo vemos en gloria, lo vemos coronado de gloria en la grandeza de la eternidad, en la grandeza del trono del Padre, junto al Padre. Es el Padre quien lo ubica allí. Ni siquiera es la pretensión de Jesucristo que quiere llegar al lado del Padre. No, es el amor del Padre que lo coloca allí y nos dice a todos: mírenlo. ¿Ve? Él no es aquel siervo sufriente. No se engañen. Le dice al mundo entero: no cometan error. Este es mi Hijo. No es insignificante, es glorioso, es precioso, es maravilloso. Adórenlo. Póstrense. Ante este nombre se postrará toda rodilla. Es algo establecido por Dios. Ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, se humillará toda persona.
¿Sabe? Jesucristo en su retorno a la tierra le va a acabar el argumento al ateísmo, a qué ridículo todo esto. Entonces van a querer morir por su pecado, por haberse desviado, por haberse distanciado. Este es tiempo de acercarnos a Dios. Hay un cuarto argumento que me parece importantísimo en este versículo y es que Cristo intercede. Qué importante esto. Cristo intercede por nosotros. Él fue levantado, Él está al lado del Padre, nuestro amigo está en el trono. Ok, ¿por qué ese argumento mío de que nuestro amigo está en el trono tiene tanta importancia para mí y creo que la debe tener para usted también? Porque el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, el que tiene la espada, el que tiene la corona, el que tiene la balanza en las manos, no es nuestro enemigo, es nuestro abogado. Él no es nuestro enemigo, es nuestro amigo. Él es el que nos ama. Él es el que murió en la cruz del Calvario y Él es el que tiene interés en que pasemos con Él la eternidad. Entonces, llegamos plenamente al cuarto argumento. Ese cuarto detalle es que Cristo intercede por nosotros. No basta con saber que está junto al trono, hay que saber para qué está allí. Pues está allí en función de abogado, función sacerdotal a favor nuestro. Me encanta, cuando usted tenga un ratito, váyase y lea en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Mire ese versículo 20 y tantos, 23 en adelante, que habla del sacerdocio eterno de Cristo. Dice allí que los otros sacerdotes, pues fueron muchos, porque por la muerte no podrían continuar ejerciendo el sacerdocio. Pero Cristo es sacerdote para siempre. Tenemos uno que intercede por nosotros eternamente. Así es que cuando cometemos un error, cuando cometemos una falla, no tenemos que tirar la toalla y decir estoy descartado. No tiene que tirar la toalla y decir ya no hay oportunidad. Hay que mirar al trono, al de gracia, al de misericordia, al de amor y decirle al Señor, fallé, Señor, pero sé que tú perdonas. Fallé, Señor, pero sé que tú intercedes. Señor, ayúdame a levantarme. Señor, ayúdame a seguir adelante. El intercesor es uno que da la mano, es uno que levanta al caído. Jesús no le olvida. Jesús le tiene presente. Jesús no le ha dado la espalda. Jesús nos acompaña. Perpetuo memorial delante del Padre. Estoy aquí, Padre, intercediendo por esos. Ellos fallan, ellos se debilitan, ellos caen, ellos quiebran las rodillas, pero yo intercedo por ellos para que los levante. Bien, tengo que ir a la última pausa, pero es importantísimo que recuerde nuestro número telefónico, 305-228-9697. Llame ahora, permítame orar, voy a la pausa y regreso en tiempo de oración. Gloria a Dios, estoy disfrutando este tema, estoy disfrutando estos versículos. Más que vencedores. Estamos intentando desmenuzar ese concepto de más que vencedores. ¿De dónde proviene esa victoria? ¿Por qué somos más que vencedores y más que vencedores sobre qué? Todavía vamos a mirar algunas otras cosas. Mañana vamos a continuar con esto y Cristo intercede
por nosotros. Ese es el enfoque con el que venimos mañana para ver ese proceso de intercesión de Cristo por nosotros. No olvide que nuestro teléfono es el 305-228-9697. Oremos. Señor, gracias. Tu bendición ha sido maravillosa. Tu bendición ha sido extraordinaria. La gracia tuya está fluyendo. Nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestro ser se está abriendo a una dimensión gloriosa, a una dimensión maravillosa. Tú estás permitiéndonos ver lo que no habíamos visto y ascender contigo, Señor, en tu presencia y en tu gracia a dimensiones que no habíamos visto. Que tu bendición sea abundante sobre tu pueblo, que tu gracia fluya de manera significativa y que los cambios que se produzcan por tu palabra sean permanentes. Señor Jesús, penetra nuestras conciencias, penetra nuestro ser, penetra nuestra vida entera y transfórmanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su amor, gracias por su atención. No olvide que mañana seguimos con este tema, Más que Vencedores. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.